Bueno, cordial saludo a todos. En la clase de hoy vamos a ver lo que es la derivación implícita, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esa palabra de implícito? Entonces, imaginemos la siguiente función. Entonces, tiene la función, tiene la función y igual a x al cuadrado más 5. Entonces, cuando tenemos este tipo de función, en la cual y está totalmente despejada, es decir, que es un término que depende totalmente de x, ¿listo? Entonces, nosotros hablamos que esta es una forma explícita de la función, ¿listo? Entonces, esto se refiere a la forma forma explícita. ¿Listo? Entonces recuerde, es cuando y está totalmente despejado o se puede despejar. Por ejemplo, nosotros se puede escribir la función y al cuadrado más x al cuadrado igual a 4. ¿Listo? En esta forma, sí, en esta ecuación, nosotros podemos despejar la y. Entonces, si nosotros despejamos la y, esto nos va a quedar, pasamos el x al otro lado, entonces nos va a quedar y al cuadrado va a ser igual a 4 menos x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, por lo tanto, y va a ser igual a ¿quién? Pues y va a ser igual a la raíz, ¿listo? Y va a ser igual a la raíz de 4x 4 menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces esto también es una forma explícita. ¿Listo? Pero es porque el hecho es consecuente de que y se hubiese podido despejar. ¿Listo? Entonces aquí también hablamos de que esto es una forma explícita. ¿Listo? Forma explícita. ¿Listo? Y cuando está escrito de la forma explícita, pues nosotros podemos derivar fácilmente y. Por ejemplo, en este caso, nosotros ya sabemos que la derivada de y, o sea, y', pues es igual a ¿quién? A 2x. ¿Listo? Y en este caso también sabemos cuál es la derivada. La derivada aplicamos la regla de la cadena, entonces y' va a ser un medio de 4 menos x al cuadrado, listo, multiplicado por la derivada interna que es menos 2x, listo, ya el despeje se lo dejo a usted. Entonces, cuando las tenemos de forma explícita, listo, es muy fácil derivar. Sin embargo, existen funciones las cuales no llevan la forma explícita, listo. Entonces, como ejemplo de funciones implícitas, listo. Entonces, funciones implícitas, listo. Entonces, como ejemplo de función implícita, nosotros podemos tener la siguiente: x al cuadrado menos 2y al cubo más 4y, y esto va a ser igual a 2. ¿Listo? Entonces des en cuenta que aquí ya no es tan fácil despejar y. ¿Por qué? Porque tenemos una potencia cúbica y tenemos una potencia a la 1. ¿Listo? Entonces el despejar y ahí no resulta tan fácil. Entonces ahí es donde entra a aplicarse lo que se llama la
derivación implícita. ¿Listo? Entonces, para esto, pues vamos a nombrar una estrategia para la derivación implícita. ¿Listo? Bueno, primero antes vamos a ver cuándo se deriva implícitamente y cuándo no. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, tenemos un caso, ¿listo? En el cual nos dicen derive la función x al cubo con respecto a x. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que esta variable coincide con esta variable. ¿Listo? Entonces cuando esta variable coincide con esta variable, pues derivamos común y corriente, es decir, 3x elevado al cuadrado. ¿Listo? Pero por ejemplo, en el caso siguiente, en la cual vamos a tener la derivada de y al cubo con respecto a x. ¿Listo? Entonces des en cuenta que para este caso ya esta variable no coincide con la variable o con la función que queremos derivar. ¿Listo? Por lo tanto, aquí es necesario aplicar lo que es la regla de la cadena. ¿Listo? Entonces, aplicando regla a la cadena, regla de la cadena, entonces recordemos que la regla de la cadena nos dice que es la derivada del todo, ¿sí? La derivada del todo, que sería aquí, ¿cuál sería la derivada de y al cubo? Pues la derivada de y al cubo sería 3y al cuadrado, 3y elevado al cuadrado. ¿Listo? Y esto multiplicado por la derivada interna, o sea, la derivada de y. Pues la derivada de y es derivada de y con respecto a la variable con la cual por la cual se está derivando, que en este caso sería x. ¿Listo? Entonces quiere decir que la derivada de una variable que no depende de otra se aplica la regla de la cadena. En términos generales, siempre se le multiplica el de y de x o la derivada de la variable con respecto a la otra variable. ¿Listo? Entonces, para esto, pues se van a nombrar ciertas estrategias para lo que es la derivación implícita. Entonces, en la derivación implícita, listo, estrategias. Entonces, estrategias de derivación implícita. O los pasos. Estrategia, o bueno, llamémoslo pasos para derivación implícita. Pasos para la derivación implícita. Listo. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Entonces, el primero es derivar con respecto a la variable dependiente. ¿Listo? A la variable dependiente, que en la mayoría de los casos pues va a ser x. ¿Listo? Lo segundo sería agrupar todos los términos. Entonces agrupar, ¿sí? Entonces como variable independiente, derivar con respecto a la variable independiente. ¿Listo? Perdón. Aquí es variable independiente. Entonces en la mayoría de los casos no la tenemos como x. ¿Listo? Lo segundo es agrupar a un lado los términos de x. ¿Listo? Los términos de la derivada, o sea,
la derivada de y con respecto a x. Cuando nos referimos a un lado es a un lado del igual, listo, y al otro lado y al otro lado del igual pasar los demás, listo. El tercer paso, bueno, es sacar factor común de y de x, listo, tercero. Entonces, sacar factor común en de y de x, perdón, listo, y de x, listo. Y lo tercero es despejar de y de x. Lo último, perdón, lo cuarto. Entonces ya lo cuarto sería despejar de y de x. Despejar de y de x. ¿Listo? Entonces, para esto vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Entonces, vamos a hacer un ejercicio sencillo. ¿Listo? Entonces, ejemplo para entender cuáles eran los pasos. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Entonces, en el ejemplo vamos a coger pues nuestro primer ejemplo de función implícita. ¿Listo? Entonces, este era x al cuadrado menos 2y3 más 4y igual a 2. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a escribirlo aquí. Entonces, x al cuadrado, ¿listo? X al cuadrado menos 2y elevado al cubo más 4y igual a 2. ¿Listo? Entonces vamos, la gracia es hallar la derivada. ¿Listo? Entonces, hallar, aquí ya hablamos de la derivada de y con respecto a x. ¿Listo? Entonces, solución. ¿Listo? Entonces, paso 1. ¿Listo? Entonces, hacemos los pasos. Paso 1. Entonces, recordemos que el paso 1 es derivar con respecto a la variable x. ¿Sí? Aquí la variable independiente, en este caso sería x. Entonces, derivamos. Se derivar con respecto a x. Respecto a x. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Bueno, la derivada del primero, que ya sabemos que es 2x, listo, como esta es la misma variable con respecto a la cual estamos derivando, entonces nos queda 2x. ¿Listo? El siguiente paso es derivar esta función, entonces nos va a quedar menos, pero aquí esta función ya no depende de la variable x, listo, por lo tanto en este pedazo tenemos que aplicar la regla de cadena. Entonces la derivada de esto nos va a quedar, la derivada de 2y a la 3 es, derivamos común y corriente, 6y, listo, elevado a la 2, y acuérdense que hay que multiplicar por la derivada de y con respecto a x, listo, entonces por de y de x. ¿Listo? Escribimos esto mejor. Entonces, de y de x. ¿Listo? Más, entonces lo mismo pasa aquí, ¿no? Más, entonces ahora vamos a derivar este pedazo más 4. Entonces la derivada de y pues es 1. Pero como estamos derivando con respecto a x, entonces por la derivada
de y con respecto a x, ¿listo? Y esto va a ser igual a, entonces la derivada de una constante nos va a dar 0, ¿listo? Entonces ese es el primer paso, derivar. Ahora la gracia en el segundo paso es identificar cuáles factores tienen de y de x. Entonces este tiene de y de x y de y de x. Este no tiene de y de x, por lo tanto lo vamos a pasar al otro lado, ¿listo? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Esto nos va a quedar menos 6y al cuadrado, ¿listo? Por de y de x, ¿listo? Más 4 de y de x, ¿listo? Entonces, más 4 de y de x, ¿listo? Y este término pasaría al otro lado, entonces quedaría menos 2 igual a ¿quién? A menos 2x, ¿listo? Entonces ese era el paso 2, ¿no? Aquí se me olvidó escribir. Entonces paso 2, ¿listo? Ahora paso 3. El paso 3 es factorizar de y de x, ¿no? Entonces factorizar de y de x, ¿listo? Entonces factorizamos estos términos de acá, ¿listo? Entonces nos va a quedar de y de x factor de quién? De menos 6y al cuadrado, ¿listo? Menos 6y al cuadrado más 4, y eso va a ser igual a menos 2x, ¿listo? Y por último el paso 4 es despejar de y de x, ¿listo? Entonces paso 4, entonces despejar de y de x, ¿listo? Entonces esto cómo nos va a quedar, bueno, este como está multiplicando pasaría aquí al otro lado a dividir, entonces de y de x, ¿listo? Va a ser igual a ¿quién? A menos 2x, esto todo sobre menos 6y al cuadrado más 4, ¿listo? Y entonces esta sería ya la derivada de nuestra función inicial. Esa sería la derivada de nuestra función inicial, que nuestra función inicial era esta, ¿listo? En la cual no se podía despejar directamente y. Entonces, recuerde que la derivada, listo, esto era un 3, ¿no? Recuerde que la derivada implícita se aplica cuando no se puede despejar directamente y. O no se puede dejar explícitamente en términos de x.